tiene 3 acápitos, que ya los conocen además, porque si han aprobado el examen de prepa, han estudiado, ¿no ven? Uno es la membrana celular, otro es la pared bacteriana y otros son los mesosomas. A mí me gusta dividir la clase de estructura en 2 partes. La que está por fuera de la membrana celular y la que está por dentro de la membrana celular. En este caso, nuestra clase está dividida por estructuras externas e internas. Lo más importante de las células procariotas que nosotros vamos a estudiar es que debemos recordar que son los seres más primitivos que han existido. Si se acuerdan de la clase de origen de la vida, van a ver que la teoría en biosimbiótica es la más acertada a ver el origen de la vida. Y eso tiene que ver con el origen de las bacterias. Si nosotros comparamos una célula eucariota con una célula procariota, ¿cuáles son sus diferencias? La célula eucariota en su núcleo tiene membrana. El tamaño celular, la eucariota podemos hasta verlo, ¿no? La procariota es microscópico. Segundo, sus organelos. La célula eucariota tiene organelos. ¿Cuáles? Mitocondria, centriolo, peroxisoma. Que son así, ¿no? Luego, ribosomas. Y la mitocondria. Luego, aparato de Golgi, que es coordinación. Luego, núcleo y cromosomas, ¿no? ¿Qué más? Muy bien, retículo endoplasmático, liso y rugoso. En cambio, la célula procariota, para empezar, no tiene núcleo, tiene un pequeño espacio virtual que se conoce como nucleoide, donde se encuentra el cromosoma circular, único. En algunos casos, algunas bacterias tienen más de un cromosoma, y el citoplasma y ribosomas, ¿no? Que son de diferente peso que las células eucariotas. Sin embargo, la estructura más importante de la bacteria es la pared, porque es la que suple todas las funciones de los organelos de las células eucariotas. No, vamos a recordar que todas las membranas, todas las paredes celulares están asentadas en una membrana celular típica, ¿no? Esta membrana celular es una bicapalipídica que tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, ¿sí? Que tiene en medio de sus estructuras proteínas periféricas y transmembranales que ayudan en el transporte de nutrientes al interior de la célula y en la fijación de estas de las estructuras superiores. Lo más importante es que nosotros, la estructura que nos interesa es lo que está encima de la membrana o de la bicapa lipídica. En este caso lo vamos a esquematizar. Y la pared bacteriana nos ayuda a clasificar a las bacterias en 3 grupos grandes. El primer grupo son las gram positivas. Las gram El negativas. segundo grupo son las gram negativas. Y el tercer grupo son las BA. ¿Ya? Esta clasificación se realiza por la apetencia tintorial que tiene la pared bacteriana a una tinción diferencial que se conoce con el nombre de tinción de Gram. que nos sirve para ver al microscopio. Cuando nosotros hablamos de las estructuras
estructuras de las gram positivas, vamos a ver que es la estructura más simple, pero no significa que sea una estructura no patógena, sino que hay muchos microorganismos gram positivos que son muy patógenos, como el Staphylococcus aureus, por ejemplo, que pueden provocar sepsis y pueden matar a las personas. Entonces, encima de la membrana celular se encuentra una capa gruesa que está conformada como si fuera una pared de ladrillos, que se conoce con el nombre de peptidoglucano, o peptidoglicano, cualquiera de los dos. Esta está compuesta por el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, que se unen por péptidos de alanina, ¿sí? Y conforman como un ladrillitos que hacen que la pared sea semipermeable. Esta capa tiene un grosor de hasta 50 capas, 50 filas, digamos, de ladrillos, si ustedes quieren verlo así. Y lo que hace, su principal función es darle la forma a la bacteria, ¿sí? Esta capa gruesa, además, es semipermeable, casi impermeable, y no permite el paso fácil de sustancias dentro de la célula. En medio del peptidoglicano, que es una estructura gruesa, se encuentran unas proteínas. Que se conocen con el nombre de ácidos teicoicos, ¿verdad? Son unos péptidos que forman unas cadenas que están anclados hacia la membrana celular y van hacia la superficie, y que lo que nos importa es la conformación externa. ¿Por qué? Porque los ácidos teicoicos actúan como receptores que van a unirse a otras células, actúan como determinantes de patogenicidad, son propios de cada género bacteriano, nos ayudan a identificar qué tipo de bacteria es, y además son muy importantes en la adhesión de la bacteria a las superficies celulares. Básicamente, los ácidos teicoicos se unen a los receptores de las células eucariotas del tracto respiratorio superior, del tracto gastrointestinal, de la piel o de los órganos donde estas bacterias vayan a alojarse. Entonces, las bacterias gram positivas tienen membrana celular, peptidoglicano y ácidos teicoicos, ¿sí? Tres estructuras típicas. En algún caso podemos encontrar algunas proteínas periféricas que ayudan también con la fijación y la absorción de nutrientes. En el caso de las gram negativas son unas estructuras más complejas. Lo que hacen también es que incrementan la patogenicidad. Al tener más componentes, se puede decir que las bacterias gram negativas son más patógenas que las gram positivas, tienen mayor capacidad de mutación, son más resistentes que las gram positivas, pero sin descuidar que las gram positivas también son muy patógenas, ¿sí? Por encima de la membrana celular tenemos una capa de peptidoglicano, pero que solamente ocupa hasta el 10% del grosor. Es una capa muy delgadita, ¿sí? Y además queda cubierta por una membrana externa que es otra bicapa lipídica, ¿sí? O sea, parecida a esta se encuentra, ¿sí? En medio de estos se encuentran unas estructuras que están compuestas por tres componentes
que se conocen con el nombre de lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son hidratos de carbono que componen el antígeno somático de las bacterias gram negativas. ¿Qué significa? Que este es el determinante antigénico o el que estimula la respuesta inmunológica cuando la bacteria ingresa dentro del organismo. La cabeza del lipopolisacárido, al igual que la del ácido teicoico, sirve para la identificación de los géneros y especies de las bacterias gram negativas. En medio de esta estructura, entre la membrana externa y el peptidoglicano en la membrana interna, existe un espacio virtual que se conoce con el nombre de espacio periplásmico. Este espacio periplásmico está relleno de un líquido extracelular parecido al citoplasma, pero no es que uno pueda agarrar la célula y sacarlo parte por parte, sino por eso decimos espacio virtual. Y además cumple una función importante porque la membrana externa tiene en su composición varias proteínas que forman poros en la membrana que se conocen con el nombre de porinas. Estas proteínas, que se llaman porinas, sirven, por ejemplo, para que los antibióticos ingresen dentro de la célula y maten a la célula. Pero en el caso de algunas gram negativas, el antibiótico ingresa, llega al espacio periplásmico y por unas enzimas se vuelve a salir. Entonces genera un tipo de mecanismo de resistencia, que ustedes lo van a ver con detalle cuando lleguen las clases de resistencia. Entonces, la membrana de los gram negativos tiene membrana celular, peptidoglicano delgado, espacio periplásmico, membrana externa, lipopolisacáridos, porinas, ¿no? Mucho más estructuras que componen su pared de las gram. Y como tercer grupo tenemos las PAC, que no son ni gram positivas ni gram negativas. Se conocen como paredes de bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Sí? Eso significa. Esta pared, en lugar de tener todas las estructuras, tiene un componente grueso, viscoso, impermeable, que está formado en la mayoría de los casos por un ácido graso, que se conoce como ácido micólico. El ácido micólico lo que hace es que esta pared impide el ingreso de sustancias acuosas. Por tanto, los colorantes, que son acuosos, que tienen a las bacterias gram, no pueden penetrar a la pared y no se ven sin el microscopio. ¿Sí? Entonces, las bacterias VAR tienen a su membrana celular los ácidos micólicos y tienen pequeños hidratos de carbono, dependiendo de la especie. Cuando ya vean cada género bacteriano van a conocer los nombres, que componen la pared. Por ejemplo, en la micobacteria tuberculosa, la proteína que se encuentra es el PPD, ¿sí? Que se encuentra acá afuera, u otras proteínas, pero eso lo van a ver con calma cuando vean. Entonces existen generalmente tres tipos de paredes en las bacterias que vamos a ver durante todo el año, ¿no? Las gram positivas, las gram negativas y las VAR. Ahora, ¿por qué decimos gram positiva, gram negativa? ¿Y por qué se clasifican eso? La tinción de gram es un proceso diferencial que utiliza 4 componentes básicos: 2 colorantes y un mordiente y un decolorante. Entonces, ¿qué sucede?
El primer colorante se conoce como violeta de genciana. ¿Conocen la violeta de genciana? Se compra en las farmacias cuando nos sale aftas bucales, se coloca, ¿no ven? Es una morada, ¿sí? Que sirve como antiséptico. Esa violeta de genciana se coloca en las bacterias y la violeta de genciana se une a los ácidos teicoicos y al péptido glicano. Conforma un compuesto que se conoce con el nombre de ribonucleato de magnesio. Pero esta unión no puede ser factible si no utilizamos un compuesto químico que actúa como adyuvante, que es el mordiente, que en este caso es el lugol. El lugol más el magnesio de la violeta de genciana más los ácidos teicoicos más el peptidoglicano conforman el ribonucleato de magnesio, que es una estructura química que no se puede separar así nomás, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos el decolorante, que es el alcohol acetona, alcohol y acetona mezclados, lo que sucede con las bacterias que no tienen el ribonucleato de magnesio es que se decoloran. En este caso, las gram negativas que no tienen ácidos teicoicos ni mucho peptidoglicano se decoloran. Y las bacterias que tienen el ribonucleato de magnesio se mantienen teñidas. Entonces, para ver estas bacterias que no se han colorado, utilizamos un colorante secundario. En este caso, es la safranina o la fucina básica, que va a teñir las bacterias no teñidas con violeta de genciana. Entonces, cuando vemos al microscopio, las gram positivas se ven violetas y las gram negativas se ven rosadas, que es el color, ¿sí? Entonces clasificamos gram positivas. ¿Para qué nos sirve saber si son gram positivas o gram negativas? En algunos casos, cuando el paciente lleva acá muy grave en emergencias, con un diagnóstico de meningitis, por ejemplo, podemos hacer una tinción, ver si es gram positiva y gram negativa y empezar un tratamiento antibiótico rápido, antes de saber cuál es el agente bacteriano. ¿Para qué? Para cuando pasen los días y nos llegue el resultado de cuál es el agente bacteriano, nosotros podamos redirigir nuestro tratamiento o confirmar el inicio. Pero la tinción gram en exámenes frescos en muchos casos nos sirve para hacer un tratamiento de ataque, ¿sí? Y saber si es gram positivo o gram negativa es muy importante, porque en farmacología los primeros 3 meses van a hablar solamente de esto: gram positivo, gram negativo, ¿vale? Antibióticos, ¿sí? Y toda su vida, a partir de ahora, está ligado a las bacterias, porque todas las materias tienen infecciones. Entonces ahí van a saber gram positivos. Si saben bien micro, les va a ir bien en dermato, en cardia, en todas. Y las BAC, que son unas bacterias un poquito más complicadas, que utilizan otro método de tinción, pero que lo vamos a ver cuando llevemos específicamente esta. La pared bacteriana es importante porque cumple muchas funciones en la célula. Por ejemplo, ¿cuál es la presión atmosférica a la que estamos nosotros en este momento? ¿Verdad? 550 milímetros de mercurio. 495 milímetros de mercurio. Muy bien. ¿Eso en atmósferas más o menos cuánto es? 0,60. ¿Cuál es la presión intracelular de una bacteria? ¿Quién sabe? 5 a 10. Google, pues todas están en con su celular. 15 a 20 atmósferas. Entonces, imaginen cuál es la presión que tiene que soportar la membrana celular. Entonces, la pared bacteriana, en primer lugar, mantiene la presión intracelular. ¿Para qué? Cuando entra mucha agua dentro de la célula, la presión aumenta. La bacteria puede estallar.
Y cuando sale mucha agua de la célula hacia afuera, la presión disminuye, la célula se deshidrata. En ambos casos se muere. Este es un ser vivo. Una bacteria es un ser vivo. Entonces, la principal función de la pared bacteriana es mantener la presión intracelular. ¿Sí? La segunda función de la pared bacteriana es darle la forma a la bacteria. ¿Cuál es la forma de una célula? A ver, ¿cuál es la forma de las células hepáticas? Decían a sí, hay circulares, Esféricas, helicoidales. helicoidales, hay de muchos lados dependiendo del órgano, ¿verdad? En este caso la bacteria solo hay de tres formas. Circulares, que son los focos, cilíndricas, que son los bacilos, y helicoidales, que hay de diferentes formas. Entonces, para mantener esta forma, el que le otorga la forma a la bacteria, la pared determina la forma de la bacteria. Y la tercera función, más importante, es que le sirve de órgano o cumple las funciones que cumplen los organelos que no tienen las células procariotas. Por ejemplo, entre la membrana celular y la pared se produce la respiración, ¿sí? Comienza con la fisión binaria, que es la multiplicación de las bacterias, y es el órgano de resistencia contra las agresiones del medio externo. Impide el ingreso de los antibióticos, impide la activación de la respuesta inmune, es un órgano que cubre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La principal función de la bacteria es mantener la presión, forma bacteriana, resistir las agresiones del medio, es una membrana semipermeable que ayuda a la nutrición y así tiene varias funciones, ¿sí? Pero las más importantes son conservar la presión y conservar a la bacteria viva. Ahora, por encima de la pared bacteriana, en algunos casos, se va formando una estructura pegajosa que se da por los hidratos de carbono de las estructuras que conforman la pared. Esto es no es una membrana, sino es una matriz polisacárida que ayuda en la adherencia a los órganos de la pared. En la próxima clase van a ver que también existe en algunos casos una membrana externa que se conoce por el nombre de cápsula y el glucocal expandido. Pero eso van a ver en la clase del miércoles. Por debajo de la pared celular está otra de las estructuras más importantes, que es la membrana celular. La membrana celular es la encargada de seleccionar los elementos que ingresan dentro de la célula y los que salen fuera de la célula. Como es un organismo vivo, todos los procesos metabólicos que se llevan en el citoplasma producen sustancias que deben ser excretadas para no matar a la misma célula. Y la membrana celular tiene dos mecanismos de ingreso y salida de metabolitos. ¿Cuáles son? Unos son activos y otros pasivos. ¿De qué dependen que sea activo o pasivo? ¿Perdón? Del gasto de energía y del tamaño de los nutrientes. ¿Sí? Si es muy grande, vamos a necesitar meter los nutrientes de forma activa. Pero si es pequeña, con un simple cambio de presión puede ingresar. Dentro de los procesos pasivos tenemos el más conocido. ¿Cuál es? Difusión simple, difusión facilitada. Difusión facilitada. Difusión por canales, pero eso es activo, ¿no? Ah, no, pasivo.
difusión simple. Cuando pasa del... El paso de un nutriente de un lugar de la líquido extracelular al intracelular sin gasto de energía por un gradiente de presión. Sí. ¿Quiénes utilizan la difusión simple? Los metabolitos esenciales. ¿Quiénes son? Carbono, Hidrógeno, nitrógeno. ¿Sí? Principalmente el oxígeno. ¿Sí? Que no necesita transformarse, no es una molécula pequeña que ingresa. Y se usa la difusión simple, se controla el paso de una membrana simplemente por gradientes de concentración. ¿No? Aquí hay mucho oxígeno, aquí hay poco, entonces el oxígeno va del lugar del mucho al poco hasta que existe un equilibrio. Cuando existe el equilibrio, dejan de pasar. Cuando aquí se va agotando el oxígeno, empieza a pasar de nuevo, ¿no? Entonces es un gradiente de equilibrio. Dicho en palabras sencillas. La difusión facilitada, ¿qué se llama difusión facilitada? Por canales iónicos. Canales iónicos. ¿Por qué se llama facilitada? ¿Quién ayuda? Una proteína. ¿Perdón? Las proteínas. Las proteínas. Que pueden ser transmembranales o periféricas. El metabolito se une y la proteína lo mete, igual por gradiente de concentración. La ósmosis, ¿a cuál pertenece? Simple. Simple. Que es el más común, el más conocido. Simple. Es un tipo de difusión simple, pero la ósmosis va de un lugar de menor concentración a un lugar de Mayor concentración. ¿Quién controla eso? Los solutos, ¿no? Seguramente en el colegio han hecho el ejercicio de agarrar un vaso, diluir la sal, poner una membrana que pase de un lado al otro. Seguramente ustedes en el colegio, ¿o no? Bueno, si no han hecho, van a hacer en bioquímica. Ahí van a aprender. Entonces, y la difusión por canales, que puede ser de tres tipos, ¿no? Uniporte, Simporte, antiporte. y antiporte. Uniporte es cuando ingresa un metabolito y sale otro, ¿no? Simporte es cuando entran dos, pero uno se queda en la puerta. Y el antiporte es diferente, que no pueden estar dos al mismo tiempo, ¿no? Para que yo entre, necesariamente tiene que salir otro. ¿Sí? Ahí hablamos básicamente de la bomba de sodio potásico, ¿no? Es el antiporte, que también van a ser muy útiles. Entonces, esa es la función de la difusión activa, que tiene que ver con el paso de nutrientes a través de la membrana con un gasto de energía. ¿Quién da la energía a la célula? Adenosín trifosfato. El ATP, ¿no ve? ¿Y de dónde viene el ATP? De la glucosa. Lo mismo pasa en la célula, en las bacterias, igualito, pero en vez de ser en las mitocondrias, es en la membrana celular, en la pared bacteriana. Entonces, ¿qué sucede? Quiere ingresar un metabolito, tiene que ayudar. Generalmente estos metabolitos son grandes, no se encuentran con frecuencia en el medio externo y tenemos que partirlo, dividirlo para que vaya ingresando poco a poco. Por ejemplo, los hidratos de carbono gigantes, los disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, tienen que partirse para poder ingresar. ¿Y quién hace eso? Una molécula de ATP, ¿no? Que parte o destruye o transforma la estructura del metabolito para que pueda ingresar, pero con gasto de energía, ¿no? Y esto generalmente sucede en las porinas o en las proteínas transmembranales, ¿sí? Generalmente se da. Muy bien. La tercera parte que teníamos que hablar hoy día son los mesosomas. Los mesosomas son pequeñas imaginaciones de la membrana celular que arrastran un poco de la pared. Existen tres tipos de mesosomas: los mesosomas tabicados, los mesosomas laminares y los mesosomas transversales. Generalmente los mesosomas
tabicados, que son pequeñas invaginaciones de la pared, es donde va unido el cromosoma. Y es aquí donde comienza la fisión binaria. En algunos casos decían que las invaginaciones de la pared eran como pequeños depósitos de metabolitos chiquititos, ¿ya? Pero no se ha descubierto ni se ha descrito nada de eso, sino más bien se los liga con el comienzo de la fisión binaria. Muy bien, como no les he podido mostrar mis bellas diapositivas de dibujos, le voy a mandar a su representante la teoría de esto, ¿sí? Y las diapositivas, para que estudien para su examen. Sin embargo, cuando me toque la siguiente clase, igual les voy a dar unas reforzadas. ¿Ya? Muy bien. Por favor,